Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? ¿Y su pueblo? Aleluya. Damos gracias a Dios, amén, por un día más en su casa, donde Él nos bendice, amén. Nos habla, nos ministra, amén, y siempre nos habla a tiempo y fuera de tiempo, amén. Damos gracias a Dios que nos tiene aquí, amén, de pie. Él es bueno y para siempre su misericordia, amén. Vivimos, amén, en tiempos últimos, peligrosos, pero Cristo prometió estar con nosotros hasta el fin, ¿verdad? ¿Cuántos lo creen? Amén, es tiempo, amén, como dice la palabra, de erguir nuestras cabezas, de levantar nuestras cabezas hacia el cielo, porque nuestra redención está cerca, amén. Él viene pronto, amén. Y Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, ¿será qué? Será salvo, amén. Así en esta hermosa noche, pongámonos de pie y voy a pedir que vayamos al libro de Lucas, su capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 4 al 15. Responde con fuerte amén cuando todos lo tienen. El libro de Lucas capítulo 8, versículo 4 al 15. Gloria a Dios. ¿Todo lo tenemos? Dice así la palabra de Dios, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo, juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. ¿Ustedes? Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y él le dijo, a vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Aleluya. Y dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Todos juntos. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén. Y ese es el tema de esta noche, la perseverancia. Amén. Así, cierre sus ojos, inclinemos nuestro rostro y demos gracias a Dios en palabras de oración. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú ministras, Señor, tú eres bueno, Señor. Tu misericordia son grandes, Señor eterno. Y grande eres tú, Señor, no hay otro como tú, Señor. Te agradecemos por la vida, Señor. Te agradecemos porque nos tienes aquí, Señor, en este lugar, Padre Santo. Te agradecemos porque tú eres fiel, tú eres bueno, Señor, para con cada uno de nosotros que nos tienes, Señor, aquí, Padre, con vida de pie, Señor, Padre Santo. Nos permitiste acercarnos a tu presencia, Señor. Usted mismo vino a traernos a ti mismo, Señor, Padre. Por eso te alabamos y te exaltamos, Señor.
Señor, porque tú eres el que nos da la fuerza, Señor. Eres el Dios que nos guarda y que vela por nosotros, Señor. El que dice en su palabra que no pondrá, Señor, nuestro pie en tropiezo, Señor Padre, sino que tú la guardarás, que nosotros deslicemos, Señor Padre Santo. Él es el que cuidas de nosotros como la niña de tus ojos, Señor Padre. Y te doy gracias por tu bondad, Señor, sobre cada vida que está aquí, Padre. Ayúdanos a prestar atención a tu voz, Espíritu Santo, y no, Señor, mi voz, Padre Santo. Me hago a un lado, Señor, porque siervo inútil soy, Señor Padre, para que la gloria la lleve a usted, Señor Padre Santo, porque solo tú mereces toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor Padre. Gracias por poner un espíritu, Señor, de mansedumbre hoy, Señor Padre Santo, aleluya, de atención, Señor, para oír tu voz y retener tu palabra, Señor. Y gracias, Espíritu Santo, por ministrar, Señor, y pasearte entre nosotros, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, trayendo sanidad, liberación, Señor, y restauración en nuestra vida, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén, aleluya. Así puede tomar su asiento. La perseverancia, amén, ese es el tema de esta noche. La palabra perseverancia en el griego es proskarteresis. Esta palabra lo vemos en Efesios capítulo 6, versículo 18. Y también es, la palabra perseverancia en griego también es hupomone. En Lucas 8:15, aquí vemos, amén, esta palabra en griego, cuando dijo Jesús, amén, que los que retienen la palabra son los de buen corazón y recto corazón, y que lleva fruto con perseverancia, con hupomone en griego. ¿Qué es la definición de la palabra perseverancia? Amén. De acuerdo al diccionario, amén, dice que la perseverancia es la capacidad firme y constante de mantener el esfuerzo, la dedicación y la motivación para alcanzar metas o objetivos, a pesar de las dificultades, obstáculos, cansancio y fracasos. Pero de acuerdo al diccionario bíblico Holman, la palabra perseverancia es mantener la fe cristiana a través de los tiempos de prueba en la vida. Y otros sinónimos bíblicos de la palabra perseverancia es la palabra paciencia. Amén. Si me acompaña a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículos 11 y 12. Dice así: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y esa palabra donde dice sufridos, amén, su traducción es paciente, ¿verdad? Pacientes en la tribulación, y después dice constantes, ¿verdad? Y como hemos visto, amén, que la definición de la palabra perseverancia es ser constante, ser firme, mantener ese esfuerzo, amén, esa dedicación y motivación, amén. Y dice que, amén, en Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2, vamos a Hebreos capítulo 12. Versículos 1 al 2. Estamos viendo, amén, otro sinónimo bíblico de la palabra perseverancia, que es paciencia. Hebreos 12, 1 y versículo 2. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Aquí vemos que la palabra perseverancia, amén, también quiere decir paciencia, como dice aquí, que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia, con perseverancia,
la carrera que tenemos por delante. Amén. Otro sinónimo bíblico, amén, es constante, ¿verdad? Constancia o mantener. Si vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 23. Aquí vamos a ver el otro sinónimo de la palabra perseverancia, que es mantener. Hebreos 10, versículo 23. Dice así: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Amén? Entonces así vemos aquí que nos mantengamos firmes, que nos mantengamos perseverando en el Señor, en lo que nosotros hemos creído. Hebreos capítulo 3, versículo 12 al 14. Veamos lo que dice. Hebreos capítulo 3, versículo 12 al 14. Dice: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que ¿qué? Retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Amén. Que retengamos firme, que estemos firmes, que perseveremos en lo que el Señor nos ha dado. Amén. Vida nueva, vida eterna, vida en abundancia, en la salvación. Amén. También vamos a Santiago capítulo 1, versículo 25. Dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Entonces Dios dice que perseveremos. Amén. ¿Y qué es la perseverancia? Mantener la fe cristiana a través de los tiempos de prueba en la vida. También es la capacidad firme y constante de mantener el esfuerzo, la dedicación y la motivación para alcanzar metas o objetivos a pesar de las dificultades, obstáculos, cansancio y fracasos. Amén. Esa es la perseverancia. La idea de la perseverancia, amén, surgió del contexto de la persecución y la tentación. La Biblia habla que nosotros debemos de perseverar, amén, en el Señor. La Biblia nos exhorta a nosotros a soportar fielmente y a permanecer firmes frente a oposiciones, ataques, desaliento y desánimos. Y la Biblia nos da, amén, ejemplos, amén, sobre cómo perseverar en el Señor. Nos da imágenes de atletismo para describir la perseverancia bíblica. Si va conmigo a 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9. Versículo 24 al 27. Dice así, 1 Corintios capítulo 9, 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí Pablo dice que nosotros, amén, debemos de luchar, de correr hasta alcanzar, amén, esa corona
por el cual nosotros vamos corriendo, caminando con paciencia, con perseverancia en este camino con el Señor. Porque hay una corona de vida. Eso es lo que Cristo prometió al final para cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra confianza, nuestra fe en lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, entregando su vida misma por cada uno de nosotros. Amén. Entonces, Pablo dice que nosotros debemos de perseverar como los atletas se preparan y perseveran y luchan y pelean hasta alcanzar el premio, ¿verdad? Y Dios tiene un premio, un galardón para cada uno de nosotros. Otro ejemplo lo vemos en 2 de Timoteo capítulo 2. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 7. ¿Verdad? Pablo usa el ejemplo de los atletas, de soldados y también de labradores. 2 de Timoteo capítulo 2. ¿Todos lo tienen? Dice así: tú, pues, hijo mío, ¿qué dice? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. Otra vez, una vez más, aquí Pablo usa el ejemplo, amén, de los atletas, cómo ellos perseveran, amén, para alcanzar ese premio, esa corona. Y también nos dice a nosotros que también nos esforcemos de igual manera, que es un entrenamiento que estamos recibiendo en este camino con el Señor. El Señor nos capacita, el Señor es el que nos entrena, y el Señor es el que nos prepara, el Señor es el que nos guía. Amén. Es Él el que hace la obra en nosotros y nos enseña, nos instruya. Amén. Vayamos a Hebreos, amén, una vez más, capítulo 12. ¿Verdad? Este es otro ejemplo, amén, que el escritor de Hebreos, amén, usó, dando ejemplo, amén, del atletismo. Dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Entonces aquí también nos compara a nosotros, amén, como los atletas que corran, amén, una carrera, y ellos corran hasta alcanzar, amén, ese premio, hasta ganar. Y así nos dice Dios, amén, que nosotros también corramos con paciencia, puestos los ojos en el Señor y considerándole a Él, como dice el versículo 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. So, mientras estamos en este camino, corriendo en esta carrera, amén, debemos de siempre considerar lo que Jesús hizo por nosotros, que nosotros no mereciendo, amén, ese favor, esa gracia, ese amor, estando en esa condición, Él nos amó. Él se despojó a sí mismo, se hizo hombre y murió por cada uno de nosotros. Amén. Entonces, en este caminar hay que siempre mirar al Señor, al blanco perfecto, el autor de la vida, el que tiene para nosotros, amén, vida eterna juntamente con Él en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Amén. Volvemos, amén, a Lucas capítulo 8, donde empezamos.
Aquí vemos, amén, Jesús hablando a la multitud, a la gente que le seguía, esta parábola del sembrador, amén, donde él dice que, verdad, vino el sembrador y vino a sembrar la semilla y echó una parte de las semillas junto al camino. Después dice que vinieron las aves y comieron la semilla. Después el sembrador vino y echó la semilla sobre la piedra. Y dice que porque no tuvo raíces, ¿verdad? No tuvo humedad, no había raíces, no creció nada. No pudo producir nada en ese tipo de terreno. Después vino y tiró semillas entre los espinos. ¿Y qué pasó? Los espinos ahogaron la semilla. Y después vino el sembrador y vino la tierra buena. Y cuando puso, amén, la semilla, dice que produjo fruto al 100%. Es interesante, amén, que Jesús usa y describe 3 tipos de terrenos aquí. El camino, junto al camino, la piedra y los espinos y la buena tierra. Y es algo hermoso y maravilloso que él describe, amén, que 3 tipos de estos terrenos, obviamente, ¿verdad? No producen nada. Obviamente no podemos sembrar nada sobre la piedra, sobre espinos o junto al camino. Y Jesús describe que hay un solo terreno, que existe un solo terreno que puede producir, que puede dar, y es la buena tierra, ¿verdad? Él hace, amén, esa aclaración, lo hace muy claro, lo dice muy claro aquí Jesús, cómo Él usa y describe estos tipos de terrenos. Junto al camino, la piedra, los espinos y la buena tierra. Y es interesante porque en esta enseñanza vemos que hay muchos tipos de terrenos. Hay muchos caminos que podemos escoger, elegir. Hay muchos lugares que podemos ir, elegir, escoger. Pero solo hay uno que nos va a llevar a la vida. Que dice Proverbios, hay camino que le parece bien al hombre, pero su fin es muerte, su fin es destrucción. Y aquí nos quiere enseñar el Señor Jesús, amén, que solamente hay un tipo de terreno que solamente puede dar, retener la palabra de Dios. Y ese tipo de terreno está buscando el Señor. Él está buscando vidas que seamos buena tierra, donde Él puede depositar la semilla y podamos perseverar, seguir adelante, ser constantes, permanecer firmes. ¿Y qué representa la semilla? La palabra de Dios. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros, que seamos buena tierra. Veamos la semilla que cayó junto al camino. ¿Qué representa esto? ¿Verdad? Jesús aquí dice que representa a aquellos que oyen la palabra y que luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salvan. Dice que el sembrador puso la semilla junto al camino y que viene el diablo y quita la palabra, quita la semilla del corazón para que no crean y sean salvos. Y también eso podemos ver que eso representa, amén, cuando nuestra vida, amén, espiritual está descuidada, está descubierta, fácilmente puede venir el enemigo y quitarnos la bendición, quitarnos la promesa del Señor, porque hubo un descuido, estamos espiritualmente descubiertos. Y otro ejemplo que Jesús da cuando dice, cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, dice que va por lugares desiertos, ¿verdad? Y dice que vuelve, dice en sí, voy a volver de donde salí. Y dice que mira que la casa está desocupada, ordenada y barrida.
Y porque la mira desocupada, barrida, dice que trae otros 7 espíritus peores que él. Y el estado de esa persona queda peor que al principio. ¿Por qué? Porque estaba descuidada. No hubo perseverancia, no hubo constancia en la palabra de Dios. Y eso es lo que representa, amén. Las personas que están junto al camino, que viene la palabra y no la retienen porque el diablo se les quita. Y preguntémonos por qué. Porque están descubiertos, ¿verdad? Espiritualmente. Hay un descuido espiritualmente. Y esto lo vemos en la vida de Eva. Que como también el enemigo le quitó la palabra de su corazón. Vamos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Versículo 1 al 7. ¿Todos lo tienen? Veamos lo que dice aquí. Dice, pero la serpiente, versículo 1, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Cómo engañó Satanás a Eva? ¿Cómo le quitó la palabra del corazón de Eva? Pues primero le hace esta pregunta en el versículo 1. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Como queriendo, amén, hacerla cuestionar, amén, lo que había oído de parte de Dios. Como queriendo hacerla a ella revelarse de lo que Dios ya había establecido y les había dicho a los dos, que no iban a comer del fruto del árbol que tenía el conocimiento del bien y del mal. La intención, ¿verdad?, del diablo era despertar la rebeldía, cuestionar a Dios con malicia. Por eso le hace esa pregunta, ¿con que Dios os ha dicho que no comeréis de todo árbol en el huerto? Porque Él fue el primero en rebelarse. Él dijo, yo subiré a las estrellas, entre las estrellas de Dios, y seré igual a Él. Entonces Él quería despertar en eso, con esta pregunta, despertar la rebeldía, cuestionar a Dios, dudar a Dios, rebelarse contra Dios con esta pregunta. Y mira lo que responde la mujer. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Versículo 2. Mira lo que dice el versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Qué dice la Biblia, verdad? Que no le podemos añadir ni quitar lo que está escrito en la palabra. Si analizamos bien, Eva aquí le añadió a la palabra de Dios. Porque ella dijo, no comeréis de él. Que Dios le dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Dios no dijo eso. El versículo 17 del capítulo 2, Dios dice claramente aquí, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás,
porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Dios no dijo, ¿verdad? No lo toquéis. Él dijo, no comeréis del árbol. Y ella aquí vino y le añadió a la palabra de Dios. Ni le tocaréis, dijo ella. Puede ser que ella ya tenía pensado en algún momento, ¿verdad?, tocar ese árbol. Como diciendo, no voy a comer del árbol, pero lo puedo tocar. Y hay que tener cuidado, amén, con eso, porque así se representa, amén, el pecado, ¿verdad? Oh, no estoy diciendo nada malo, pero vamos a ver, ¿verdad? Lo puedo tocar, puedo acercarme un poquito, puedo oír un poquito, puedo hacer esto un poquito, ¿verdad? Y Dios dice, no comeréis, porque el día que comieres del fruto de este árbol, moriréis. Entonces es interesante, amén, que ella le añadió aquí la palabra de Dios. Después que el diablo le hizo esta pregunta, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Como diciendo, sí, él dijo que no lo podemos tocar, pero a ver si lo puedo tocar, ¿verdad? Dios dijo que no lo puedo comer, pero a ver si puedo probar y no intentar de tocarlo. Pero Dios dice que no, absolutamente no. Y mira lo que dice, amén, el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Verdad? Entonces aquí le dice el diablo, no vas a morir. Cuando Dios dijo, ciertamente moriréis. El diablo dijo lo contrario, no vas a morir, sino que sabe Dios que el momento que tú comas de este fruto, de este árbol, seréis igual a Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces detrás de esas palabras, ¿verdad? Él está diciendo, tú puedes elegir, tú puedes hacer lo que a ti te parezca bien. Tú puedes vivir como tú quieres. Tú no necesitas a Dios. Tu vida no requiere a Dios. Tú puedes hacer lo que tú quieres. Puedes hacer tu propio juez y puedes hacer tus propias leyes. Eso es lo que quería el enemigo. Y así le quitó, amén, la palabra de Dios. Así le quitó la semilla del corazón de Eva, porque ella bien sabía que Dios les dijo, no van a comer del fruto de este árbol. Pero ella comió. ¿Por qué? Porque el enemigo le quitó la palabra, la semilla dentro de su corazón. La engañó. Y Pablo dice que, ¿verdad?, que él tenía ese temor, que nosotros, la iglesia, fuéramos engañados como Eva. Entonces Eva no perseveró, no se sostuvo en lo que Dios ya había dicho. Y esos son los que están junto al camino. Amén, que el diablo les quita la palabra porque no hay perseverancia. No se sostienen en lo que Dios ya ha dicho en su palabra para nosotros. Ahora vamos a ver, amén, la semilla que cayó sobre la piedra. Jesús aquí dice que esto representa a los que oyen su palabra y reciben su palabra, pero porque no tienen raíces
creen por un tiempo y en el tiempo de prueba se apartan. Lo vemos en el versículo 13 de Lucas 8. ¿Por qué no hubo raíces? Porque no hubo una perseverancia, no hubo un establecimiento, no hubo ningún fundamento en la palabra, no hubo un seguimiento en la palabra de Dios, en el conocimiento de Dios. Y eso es lo que Dios requiere de cada uno de nosotros, que perseveremos en Él, en su palabra, nos establezcamos en su palabra, tengamos fundamento en su palabra y tengamos un seguimiento en su palabra y en su conocimiento, en conocer más a Dios a través de su palabra. Vaya conmigo a Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces la palabra de Dios tiene que morar en abundancia en nosotros, dice aquí. Amén. Vayamos a 2 de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Verdad? Entonces Dios dice que nosotros debemos tener esa perseverancia, amén, en su palabra, en crecer, en conocimiento, ¿verdad? Como dijo Dios, amén, al pueblo, mi pueblo perece porque tiene falta de ¿qué? Conocimiento. ¿Conocimiento de quién? De Dios, ¿verdad? Y a través de la palabra es como vamos a crecer perseverando, amén, en Él, tener ese fundamento en Él, como dice el Salmo 1, amén. Que seremos como árbol plantados junto a corrientes de agua, que demos fruto en su tiempo y nuestra hoja no caerá y todo lo que hagamos prosperará. Este es el que, ¿verdad? Tiene delicia, su delicia en la palabra de Jehová y en él medita de día y de noche. Entonces, ¿verdad? Aquí dice que la semilla que cayó sobre la piedra son los que oyen, ¿verdad? La palabra, pero se apartan en el tiempo de prueba porque no hubo raíces. Y la piedra que representa dificultades y golpes, ¿verdad? Pero Dios quiere que nosotros tengamos ese fundamento, ese establecimiento en su palabra y en el conocimiento de Él. La semilla que cayó entre los espinos, ¿verdad? Jesús dice que esto representa a los que oyen la palabra, pero oyéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y placeres de la vida, ¿verdad? Esto nos muestra, amén, que son personas que oyen la palabra, pero no han, ¿verdad?, entregado su vida de verdad al Señor. Todavía practican obras de la carne, ¿verdad? Por eso dice que son ahogados por los afanes, las riquezas y placeres de la vida. La carne, el viejo hombre, ¿verdad? No hubo un arrepentimiento sincero. Y eso lo dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice así, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo,
los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Esto está hablando del sistema corrupta espiritualmente que hay en el mundo, ¿verdad? Que gobierna el príncipe de este mundo. De esto está hablando y de esto nos está advirtiendo Jesús, ¿verdad? Que perseveremos en su palabra, amén. Que la retengamos, amén. Que no permitamos que los afanes, las riquezas, los placeres de la vida, la carne, ahogue nuestra fe en el Señor. Ahogue, nos robe que nosotros crezcamos espiritualmente, que nos ahogue y evite que nosotros, amén, busquemos su presencia en su palabra y en oración, amén. Entonces el Señor nos advierte que no seamos como los que caen entre los espinos, que no seamos que los que caen, la semilla que cae sobre la piedra y junto al camino. Él quiere que seamos, amén, tierra buena. Y aquí representa, amén, la tierra buena. Jesús dice que son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Estos son los que, como dice David en el Salmo 34, versículo 8, y Pedro en 2 de Pedro capítulo 2, versículos 2 y 3, que desean la leche espiritual. ¿Qué es la leche espiritual para nosotros? La palabra de Dios. Que desean la leche espiritual como recién nacidos y por medio de ella crezcan para salvación, porque han gustado la benignidad del Señor. ¿Verdad? David dijo, gustad y ved que el Señor es bueno. Y Pedro dice, amén, que cuando nosotros hemos probado la benignidad, lo bueno que es el Señor, su gracia, su misericordia, su amor, inicia, amén, un deseo de crecer, inicia un deseo de alimentarnos de la leche espiritual, de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios. ¿Y cuál es el beneficio? Que usted y yo crezcamos para salvación. Porque primero vino, amén, que usted gustó lo bueno que es Dios, lo maravilloso que es Dios, lo incomparable que es Dios. Que dice la palabra que ninguno se atreve a morir por un justo. Romanos capítulo 5 y versículo 8 dice, mas Dios mostró su amor por nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Verdad? En ese estado, aún siendo nosotros pecadores, aún usted y yo fallándole hasta este momento, cada día vamos luchando, ¿verdad? Cada día vamos nosotros aprendiendo, levantándonos, cayendo. Hay errores, hay fracasos, hay cansancio. Pero ¿qué dice Proverbios 24, 16? Porque el justo cae 7 veces, pero vuelve a levantarse. ¿Por qué vuelve a levantarse? ¿Nos levantamos por nuestra fuerza? ¿Nos levantamos porque somos inteligentes? ¿Somos grandes? ¿Porque somos potentes? ¿Porque podemos? No, porque el Señor nos levanta. Salomón dijo eso, el hijo de David. Proverbios 24, versículo 16. Que el justo cae 7 veces, pero vuelve a levantarse. Y David dice en el capítulo 146, su versículo 8, el padre de Salomón, dice ahí, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. ¿Por qué Dios nos levanta? Porque primero Él nos ama, Él nos amó y Él nos ama con un amor eterno, sin condiciones, sin interés. Y eso es la perseverancia. No vamos a evitar que va a venir fracasos, errores, tropiezos, ¿verdad? La perseverancia no es que todo va a ir bien, todo va a ser perfecto, todo va a ser bueno, va a haber resistencia. Pero por eso dice Pablo, considerar a aquel que sufrió todo y llevó encima de él nuestros pecados.
Por eso usted y yo, por eso que nosotros perseveramos. Porque el Señor vino a nosotros, cambió nuestra vida, cambió como nosotros miramos la vida, nos rescató, nos dio un destino nuevo que no merecíamos. ¿Por qué? Porque Él dio de gustarse, de darnos amén ese gusto de su gracia. Y veamos lo que dice capítulo 45 de Salmos, versículos 1 al 7. Salmos 45, versículo 1 al 7. Leamos todo, amén. Usted me siga con sus ojos mientras lo leo aquí. ¿Todos lo tienen? Salmos 45, 1 al 7. Rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Miren lo que dice David. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. ¿De quién está hablando aquí David? De Jesús. Y es lindo lo que dice el versículo 2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Y Juan capítulo 1 dice, ¿verdad? Que la ley vino por medio de ¿quién? Moisés. Pero gracia y verdad vino por medio de Jesucristo. Entonces aquí nos enseña, amén, que Él iba a traer palabras de gracia, de sabiduría, que de Él iba a fluir la gracia, palabras de vida para nosotros. Por eso dice, la gracia se derramó en tus labios, porque Jesús iba a hablar palabra de Dios, palabra de vida. Y por su palabra, dice Juan 17, 17, somos santificados. Jesús dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Verdad? Él vino a proclamar las buenas nuevas de salvación, de libertar a los cautivos, de hacer libres los que estaban asentados en las tinieblas y resplandecer luz entre nosotros los gentiles y para su pueblo Israel. ¿Por qué? Porque la gracia y la verdad vinieron por medio de Él. ¿Verdad? Él está buscando la tierra buena que representa el corazón bueno y recto. ¿Verdad? No hay ningún bueno. No hay ninguno que haga el bien en esta tierra, dice la palabra de Dios. Todos hemos pecado. Y es lo lindo porque a través de su gracia, la gracia del Señor, Él nos lavó, Él nos limpió. Y a través de su sangre nos santificó, nos justificó, nos reconcilió con Dios. Por medio de Jesús es que usted y yo tenemos un corazón nuevo, un corazón bueno, corazón recto, un espíritu recto, un espíritu noble. No porque ya lo teníamos, sino porque no lo teníamos. Él lo puso, Él lo creó. Es lo que dice Ezequiel 36.
Versículo 25 al 26, que Dios iba a derramar agua sobre nosotros para limpiarnos de nuestra inmundicia y de limpiarnos de nuestros ídolos, para crear en nosotros un corazón bueno, un corazón de carne y no de piedra, y un corazón y un espíritu recto. Y que Él iba a poner dentro de nosotros su Santo Espíritu para hacernos obedecer sus mandamientos, su palabra. Qué lindo, ¿verdad? Ese es el poder milagroso de nuestro Salvador, de Jesucristo, de transformar nuestras vidas, ¿verdad? Porque Eclesiastés dice, capítulo 7, versículo 20. Aquí dice, amén, Salomón. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, ¿verdad? Pero a través de la gracia y de la sangre de Cristo, el Cordero, ¿verdad? Nos ha justificado. Y eso es lo que dice Romanos capítulo 3. Vayamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Versículos 23 al 26. Por cuantos todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios, mira lo que hizo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, ¿verdad? Entonces vemos, amén, el poder que tiene la gracia de Dios, la sangre de Cristo, amén, que nos presenta justos, sin mancha, irreprensibles delante de Dios. Y Judas, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 25 dice que Jesús es el que nos guarda sin mancha y sin caída delante de la gloria del Padre con gran alegría. Es Jesús que nos sostiene y podemos nosotros, amén, confiar en su gracia, confiar en su amor, poner nuestra confianza, nuestra fe en Él, ¿verdad? Que Él ya nos ha hecho libres, que ella nos ha hecho limpios delante de Dios. Y con ese amén, con esa verdad, como dice Hebreos, que no desmayemos cuando consideremos esto, que no desmayemos, que no vamos a perder ánimo, ¿verdad? Porque sí, ¿verdad? Como dice la definición de perseverancia, que es la capacidad de mantenernos firmes, mantener el esfuerzo, la dedicación, la motivación a pesar de los obstáculos, fracasos, cansancios, ¿verdad? Ataques. Es lo que nosotros, amén, vamos a hacer, como hemos hablado, amén, de levantarnos, porque el Señor nos levanta, el Señor nos sostiene, y que perseveremos en su palabra. Veamos a Hebreos capítulo 2. Versículo 9 al 18. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos.
Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Nos muestra, amén, la gracia de Dios, amén, que nos sostiene, que nos ayuda, amén. Tenemos, amén, en quien refugiarnos, en quien confiar, en quien sostenernos. En el Señor, en su gracia y su amor. Y mediante vayamos creciendo en esta verdad, a través del conocimiento de su palabra, seguiremos perseverando. Habrá perseverancia en dentro de nosotros hacia Dios. Porque es lo que dice 2 Timoteo 2:1. Esfuérzate tú pues, hijo mío, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 3, 14. Segunda de Timoteo 3, 14 al 17 dice, pero persiste, ¿verdad? Persevere, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces aquí, ¿verdad? Dice que perseveremos, persistemos en la palabra, en las sagradas escrituras. Amén. Que nos pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Vayamos a Efesios capítulo 6, 18. Aquí vemos, amén, la palabra perseverancia. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces Dios, ¿verdad?, nos dice que tengamos una perseverancia en su palabra y en la oración. Y es interesante cuando nosotros, ¿verdad?, vamos profundizando en lo que verdaderamente es la perseverancia, que es mantener, retener, ser constantes. Y Dios dice que seamos constantes en su palabra y en la oración. ¿Y cuántas veces no lo somos, verdad? Dejamos de orar, de leer, de escudriñar la palabra. Y cuando veamos lo tan serio que es Dios, que Él dice, no hay que ver, tiene que haber perseverancia en mi pueblo. Tiene que haber perseverancia en nosotros, porque es algo serio, ¿verdad? Crecer, buscar, ¿verdad?, enamorarnos del Señor, conocerle al Señor, ¿verdad? Porque Él dice, perseveremos, velando en ello, en la oración y súplica en el Espíritu. ¿Y qué dijo Jesús? Que lo que retienen la palabra son los que de corazón bueno y recto dan fruto con perseverancia. Y la semilla, ¿verdad?, es la palabra de Dios. Entonces el Señor está buscando, amén,
vidas, amén, que seamos como esa tierra buena, perseverando en mantenernos así, donde Él puede depositar su palabra y podemos retenerla y estar firmes, ser personas perseverantes, porque Él nos ha escogido. Amén. Y Él tiene la vida eterna para cada uno de nosotros. Amén. Él está buscando, amén, personas, amén, que estén firmes, amén, en su palabra, en la oración, amén, en su presencia. Amén. Y esto, amén, es lo que el Señor me ha dado. Damos gracias a Dios por su palabra. Amén. Así pongámonos de pie en esta hermosa noche. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, por su amor. Padre eterno, te doy gracias. Si todavía no conoces al Señor Jesucristo, abre hoy tu corazón y recíbelo como tu Salvador personal. Ora con nosotros de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, salva mi alma, perdóname, Señor. Gracias le doy al Padre, porque envió al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor Jesucristo, por salvar mi alma hoy. Bienvenidos a la familia de Dios. Nos puedes visitar en 15050 Delano Street, Van Nuys, California, o llamarnos al 818-438-8102. Ministerio Divina Restauración.